¿Alguna vez has pensado que tus vecinos podrían ser más aterradores de lo que imaginas? Estas son 5 historias de terror sobre vecinos. Dale like ahora mismo y suscríbete para más relatos escalofriantes. Nunca pensé que mudarme solo sería tan complicado. A mis 22 años, quería libertad, independencia y, sobre todo, tranquilidad para concentrarme en mi último año de universidad. Cuando encontré aquel pequeño apartamento en un vecindario apartado, pensé que había dado en el clavo. Era lo suficientemente barato como para mantenerme con mi trabajo a medio tiempo, estaba a una distancia razonable de la universidad, y lo más importante, era tranquilo. Muy tranquilo. Demasiado, diría ahora. El edificio en sí era viejo, de esos que probablemente se construyeron en los años 60, con paredes delgadas y techos bajos. Las tuberías hacían ruidos extraños, los pisos crujían, y a veces podía escuchar a los vecinos del piso de arriba caminar en medio de la noche. Pero me gustaba. Había algo acogedor en la decadencia de las paredes agrietadas, los marcos de las puertas desvencijados y los muebles antiguos que venían con el apartamento. Desde el primer día, noté algo peculiar, los otros inquilinos. No los veía nunca. En los días que me tomé para mudarme, no me crucé con nadie en los pasillos ni en el ascensor. Todo estaba siempre en un silencio sepulcral. A decir verdad, me pareció extraño, pero lo atribuí a que los demás inquilinos probablemente trabajaban durante el día o, tal vez, simplemente no coincidimos. Mi primer encuentro real con algún vecino fue alrededor de la tercera noche. Estaba volviendo de mi trabajo en la cafetería, ya bastante tarde. Las luces del pasillo titilaban, como de costumbre, y la alfombra tenía ese olor rancio de siempre. Justo cuando llegué a mi puerta, noté que alguien estaba parado frente a la puerta del apartamento contiguo, el 305. Era una mujer de unos 30 y tantos años, con una piel pálida, casi enfermiza, y el cabello oscuro y largo que le caía en mechones desordenados por la espalda. Me detuve brevemente para saludarla, pero ella no me devolvió el saludo. Solo se quedó ahí, mirando su puerta como si hubiera olvidado cómo abrirla. Algo en su mirada me incomodó, sus ojos estaban vacíos, como si no hubiera nadie realmente allí. ¿Necesitas ayuda?, le pregunté, pero ella no respondió. Solo continuó mirando la puerta, susurrando algo que no alcancé a entender. Me quedé congelado por un segundo, sin saber qué hacer, hasta que finalmente ella giró la llave y desapareció en el interior. No le di mucha importancia en ese momento. Pensé que quizá estaba teniendo un mal día. Todos hemos tenido días en los que estamos tan absortos en nuestros pensamientos que ni siquiera notamos lo que pasa a nuestro alrededor, ¿no? Me repetí eso una y otra vez, pero había algo en su comportamiento que me siguió molestando durante días. Una semana después de ese encuentro, comencé a notar ruidos extraños durante la noche. Era algo más que los típicos crujidos de un edificio viejo. Era como un arrastrar de pies, como si alguien se estuviera moviendo torpemente en el pasillo, pero cuando me levantaba de la cama para mirar por la mirilla, nunca había nadie. Me convencí de que era solo mi mente jugando conmigo, de que probablemente los sonidos provenían de los pisos de arriba o de algún otro apartamento. Sin embargo, todo cambió una noche cuando escuché un golpe fuerte en la puerta de mi apartamento. Eran alrededor de las 2 de la madrugada y el golpe fue tan abrupto y violento que me despertó de golpe. Me levanté, todavía aturdido, y caminé hacia la puerta con cautela. Miré por la mirilla, para mi sorpresa, no había nadie allí. El pasillo estaba vacío, pero podía escuchar algo, como un murmullo apagado en la distancia. Mi primera reacción fue pensar que quizá había sido una broma de algún vecino, pero el ambiente no se sentía como una simple broma. Había una extraña tensión en el aire, una sensación de que algo no estaba bien. No pude dormir el resto de la noche. Al día siguiente, decidí hablar con el casero, el señor Garza. Era un hombre mayor, rondando los 70, y vivía en la planta baja del edificio. Le conté sobre los ruidos, sobre el golpe en la puerta y sobre la extraña mujer del apartamento 305.
Él solo me miró con una sonrisa cansada. Este edificio es viejo, me dijo con su voz rasposa. Los ruidos son normales. Y en cuanto a tus vecinos, bueno, son gente tranquila. No te preocupes por ellos. No estaba satisfecho con su respuesta, pero ¿qué más podía hacer? Tal vez estaba exagerando las cosas. Decidí dejarlo pasar y concentrarme en mis estudios. Pasaron algunas semanas sin incidentes. Me acomodé en mi rutina diaria y poco a poco comencé a relajarme de nuevo. Incluso había comenzado a ignorar los pequeños ruidos nocturnos que antes me molestaban. Hasta que, una noche, mientras trabajaba en un ensayo, escuché un fuerte golpe proveniente del apartamento de al lado, el 305. Mi primera reacción fue de sobresalto, pero luego me invadió la curiosidad. Me acerqué a la pared y pegué la oreja contra ella, esperando escuchar algún tipo de conversación o movimiento. Sin embargo, lo único que escuché fue un silencio opresivo, seguido de lo que sonaba como un sollozo apagado. Era extraño, no como el llanto normal de una persona. Era más bien un lamento bajo, casi animal, como si alguien estuviera sufriendo en silencio. No pude evitar sentir una sensación de inquietud. Me alejé de la pared y traté de seguir con mi trabajo, pero no pude concentrarme. Había algo profundamente perturbador en esos sonidos. Esa noche dormí mal, inquieto, con sueños extraños que no lograba recordar al despertar. A la mañana siguiente, volví a cruzarme con la mujer del 305 en el pasillo. Esta vez me atreví a acercarme a ella. Tenía la esperanza de que tal vez pudiera entablar una conversación y despejar mis dudas. Pero cuando me acerqué, ella solo me miró con esos ojos vacíos y susurró algo ininteligible antes de apresurarse a entrar en su apartamento. Algo no estaba bien con ella, lo sabía. Sus movimientos eran torpes, casi mecánicos, y su piel parecía más pálida que la última vez. Decidí que era hora de investigar. No soy del tipo entrometido, pero había algo en esa mujer y en ese apartamento que no me dejaba en paz. Le pregunté a algunos de los otros inquilinos del edificio sobre ella, pero nadie parecía saber mucho. La mayoría evitaba hablar de sus vecinos. Era como si todos en ese edificio estuvieran encerrados en sus propias burbujas, ignorando lo que ocurría a su alrededor. Unos días después, me desperté en medio de la noche con un dolor de cabeza punzante. Me sentía desorientado, como si algo estuviera mal. Fue entonces cuando noté un extraño sonido. No era un golpe, ni un crujido, ni un sollozo. Era un susurro, suave y apenas audible, pero constante. Provenía del apartamento de al lado. Me acerqué a la pared, y con el corazón acelerado, escuché. El susurro continuaba, pero no podía entender lo que decía. Eran palabras extrañas, casi como si fueran en otro idioma. Mi piel se erizó, y una sensación de temor se apoderó de mí. Sin pensarlo dos veces, salí de mi apartamento y me dirigí hacia la puerta del 305. Algo me impulsaba a hacerlo, una necesidad inexplicable de saber qué estaba pasando allí. Golpeé la puerta suavemente al principio, pero nadie respondió. Esperé un momento antes de golpear más fuerte. Finalmente, la puerta se abrió lentamente, pero no había nadie allí. El apartamento estaba oscuro, y un olor desagradable emanaba del interior. No podía ver más allá del umbral, pero sentí una presencia, como si algo o alguien me estuviera observando desde las sombras. «¿Hola?», llamé, mi voz temblando ligeramente. No hubo respuesta, solo el persistente olor a humedad y descomposición. Me debatí entre la curiosidad y el miedo, y finalmente decidí dar un paso hacia el interior. Mi pie apenas había cruzado el umbral cuando una mano fría y delgada se cerró sobre mi brazo. Grité y me giré rápidamente, esperando ver a la mujer del 305, pero no era ella. Era un hombre, mucho más alto de lo que había anticipado, con el rostro cubierto de sombras y los ojos brillando con una intensidad perturbadora. No dijo nada, solo me miró fijamente, su mano apretando mi brazo con una fuerza que me hizo sentir como si me estuviera perforando la piel. «No deberías estar aquí», dijo en un tono bajo y amenazante. Solté un grito ahogado y retrocedí, tropezando con mis propios pies mientras me liberaba de su agarre.
Salí corriendo del apartamento y regresé al mío, cerrando la puerta de golpe y asegurándola con el pestillo. Me senté en el suelo, temblando, mientras trataba de controlar mi respiración. ¿Qué diablos había sido eso? ¿Quién era ese hombre? ¿Y por qué nunca lo había visto antes? Pasaron varios días antes de que me atreviera a salir de mi apartamento de nuevo. Estaba aterrorizado. Las sombras en los pasillos parecían más largas, más oscuras, y cada pequeño ruido me hacía sobresaltarme. Evité el apartamento 305 a toda costa, pero seguía escuchando esos susurros en la noche, persistentes y angustiantes. No fue hasta una noche de tormenta que las cosas llegaron a su punto máximo. Los truenos retumbaban en la distancia y las luces parpadeaban intermitentemente. Estaba acostado en mi cama, tratando de ignorar el miedo que crecía en mi interior, cuando escuché un grito. No era un grito normal, era un alarido de puro terror, desgarrador y lleno de desesperación. Provenía del 305. Salté de la cama, mi corazón latiendo con fuerza, y sin pensarlo dos veces, corrí hacia la puerta. El grito continuaba, cada vez más fuerte, cada vez más angustiante. Me detuve frente a la puerta del apartamento 305, mi mano temblorosa sobre el picaporte. No sabía qué esperar, pero no podía quedarme de brazos cruzados. Abrí la puerta con un empujón y lo que vi me heló la sangre. La mujer del 305 estaba en el suelo, en medio del apartamento oscuro, con los ojos abiertos de par en par y la boca torcida en un grito que no parecía terminar nunca. A su alrededor, sombras se movían de manera antinatural, como si estuvieran vivas, retorciéndose y alargándose, envolviéndola en una especie de danza macabra. Intenté retroceder, pero sentí una presencia detrás de mí. Me giré rápidamente y vi al hombre que me había agarrado aquella vez. Sus ojos brillaban con una intensidad inhumana, y en su rostro había una sonrisa torcida y malévola. Demasiado tarde, susurró con una voz que no era completamente suya. Ahora, tú también lo verás. Antes de que pudiera reaccionar, sentí algo frío y pegajoso envolver mis pies. Miré hacia abajo y vi que las sombras del suelo se alargaban, subiendo por mis piernas. Intenté gritar, pero mi voz quedó atrapada en mi garganta mientras las sombras me arrastraban hacia el interior del apartamento. Y entonces, todo se volvió negro. Cuando desperté, estaba en mi cama. Las luces del pasillo filtraban un tenue brillo bajo la puerta. No había rastros de sombras ni del hombre. La mujer del 305 nunca volvió a aparecer. Ni su nombre, ni sus cosas quedaron. Era como si nunca hubiera existido. El casero, el señor Garza, no hizo preguntas cuando le dije que me iba. Apenas sonrió mientras me entregaba mi depósito. Desde ese día, no puedo evitar pensar en lo que vi en ese apartamento. ¿Eran fantasmas? ¿Eran personas? ¿O era algo peor? No tengo respuestas, solo pesadillas. Nunca vuelvan a mudarse a un lugar vacío. No si sus vecinos desaparecen sin dejar rastro. Nunca. Me mudé al apartamento 23B a finales de otoño. Era el tipo de edificio que había visto en películas, ladrillos rojos cubiertos de enredaderas secas y una entrada que solía tener un letrero que decía «Bienvenidos». A decir verdad, el lugar parecía más encantador en internet de lo que era en la realidad, pero me urgía encontrar un lugar donde vivir luego de que mi compañera de cuarto me dejara en la estacada. Era pequeño, pero no tenía cucarachas visibles, y sobre todo, era barato. Así que no me quejé mucho. El día que llegué, la calle estaba extrañamente vacía, lo cual me pareció un poco raro, pero no le di importancia. El portero, un hombre de unos 60 años, me entregó las llaves con una sonrisa que no llegó a sus ojos y me deseó buena suerte. Recuerdo que usó esas palabras, buena suerte. Lo interpreté como algo inocente en ese momento. El edificio tenía esa energía rara que es difícil de describir. Las paredes estaban cubiertas con capas de pintura desgastada y los pasillos olían a humedad y algo metálico. Sin embargo, lo peor era la sensación de estar siendo observado.
Era como si las paredes mismas tuvieran ojos que seguían cada movimiento que hacía. Traté de ignorarlo mientras desempaquetaba mis cosas, pero esa incomodidad persistente comenzó a echar raíces. La primera noche fue tranquila, demasiado tranquila, en realidad. No escuché ni un solo ruido. Ni los pasos de los vecinos, ni el murmullo del tráfico exterior, nada. Parecía como si el edificio estuviera suspendido en una burbuja de silencio. Me resultó inquietante, pero, otra vez, decidí no darle demasiadas vueltas. El segundo día, conocí a los vecinos del apartamento de al lado, el 23A. Eran una pareja joven, Olivia y Marco, con quien entablé una pequeña charla en el pasillo. Parecían amables, aunque había algo en sus ojos que me hizo sentir incómoda. Parecían vacíos, como si estuvieran actuando bajo una especie de piloto automático. A pesar de la conversación cordial, sentí que estaban midiendo cada palabra que decían, como si trataran de no decir más de lo necesario. Es un edificio tranquilo, dijo Olivia, pero lo dijo de una manera que me pareció casi como una advertencia. Pasaron unos días y comencé a notar algunas cosas extrañas. Todas las noches, entre las 3 y las 4 de la madrugada, escuchaba ruidos suaves a través de la pared, como susurros, pero no podía distinguir palabras. Me despertaba inquieta, con el corazón latiéndome fuerte. Al principio pensé que era solo mi imaginación. Pero los susurros se hicieron más insistentes. Una noche, me armé de valor y apoyé la oreja contra la pared. Lo que escuché me heló la sangre. No eran palabras, sino una especie de cántico, repetido una y otra vez. No podía entender el idioma, pero había algo profundamente perturbador en él, algo que no pertenecía a este mundo. Me retiré de la pared de golpe, asustada, y pasé el resto de la noche en vela. A la mañana siguiente, fui a hablar con Olivia. Llamé a su puerta con más fuerza de la que pretendía, tratando de disimular el nerviosismo en mi voz cuando ella abrió. Anoche, escuché algo. ¿Ustedes estaban hablando? Olivia me miró fijamente por un momento antes de sonreír de una manera que no llegaba a sus ojos, una sonrisa casi robótica. ¿Hablar? No. No estábamos despiertos. Esa respuesta me dio escalofríos. Me disculpé torpemente y regresé a mi apartamento. La inquietud que sentía era palpable. Algo no andaba bien en este edificio, en estos vecinos. Las cosas empeoraron. Los ruidos no cesaban, pero se hicieron más intensos. A veces, sentía golpes suaves en las paredes, como si alguien estuviera tratando de perforarlas desde el otro lado. Otras veces, escuchaba pasos en el pasillo a horas extrañas, pero cuando miraba por la mirilla, no había nadie. Empecé a dudar de mi propia cordura. Decidí preguntarles a otros vecinos sobre los extraños sucesos. El portero, cuando lo abordé, pareció incómodo y evitó mirarme a los ojos. A veces el edificio tiene ruidos, dijo, sin más explicaciones. Luego, se retiró con prisa, como si no quisiera que lo siguiera interrogando. Los vecinos del piso de abajo tampoco sabían nada, o al menos fingían no saber. Era como si todo el edificio estuviera envuelto en un manto de silencio cómplice. Como si todos supieran algo que yo no. Una noche, después de uno de esos episodios de cánticos y susurros, escuché lo que parecían pasos en mi propia sala. Me paralicé de miedo. No podía ser posible, había cerrado la puerta con llave. Me armé de valor y agarré un cuchillo de la cocina antes de salir lentamente de mi habitación. La luz del pasillo parpadeaba y el aire estaba helado. Revisé cada rincón del apartamento, pero no había nadie. Sin embargo, algo estaba mal. El aire tenía un olor extraño, como a tierra húmeda y algo más, algo que no podía identificar. Me acerqué a la ventana, y en el vidrio empañado, había una huella, como si alguien hubiera presionado la palma de su mano contra él desde el exterior. Solo que yo vivía en un tercer piso. Aquella noche decidí no dormir. Me senté en el sofá, con el cuchillo en la mano, esperando que algo más sucediera, pero no pasó nada. La inquietud seguía presente, pero nada tangible ocurrió. Era como si el edificio mismo se burlara de mi paranoia,
como si supiera que estaba al borde de un ataque de nervios. Al día siguiente, algo cambió. Cuando volví del trabajo, encontré una nota debajo de mi puerta. Era un pedazo de papel amarillo, sucio y arrugado. Las palabras estaban escritas con una caligrafía temblorosa: debes irte antes de que sea tarde. No confíes en ellos. No había firma, pero supe de inmediato que estaba relacionado con los vecinos de al lado. Mi mente comenzó a correr a 1000 por hora. ¿Quién había dejado esa nota? ¿Eran ellos? ¿O había alguien más en el edificio que sabía lo que estaba sucediendo? Decidí actuar. Esa noche, después de que los cánticos comenzaron otra vez, salí de mi apartamento y me dirigí al 23A. Mi corazón latía con fuerza mientras levantaba la mano para golpear la puerta. Estuve a punto de darme la vuelta, pero entonces la puerta se abrió por sí sola. Dentro, todo estaba oscuro. La poca luz que provenía del pasillo apenas iluminaba la entrada. Di un paso hacia adelante y la puerta se cerró de golpe detrás de mí. Dentro del apartamento, el aire era espeso, casi opresivo. Podía escuchar un murmullo suave, un eco lejano de los cánticos que había escuchado antes. El sonido venía de una habitación al final del pasillo. Avancé lentamente, con cada paso sintiendo como el miedo se apoderaba más de mí. Algo me decía que no debería estar allí, pero no podía detenerme. Al llegar a la puerta de la habitación, me detuve. Los cánticos eran ahora más claros, pero todavía incomprensibles. La puerta estaba entreabierta, y cuando empujé ligeramente, se abrió con un chirrido. La habitación estaba iluminada solo por unas velas esparcidas en el suelo. En el centro, Olivia y Marco estaban sentados, con los ojos cerrados, moviéndose al ritmo de los cánticos. Y entonces lo vi. En la esquina, una figura alta y delgada se alzaba en la penumbra. No era humano, eso lo supe de inmediato. Su piel era gris y áspera, y sus ojos brillaban con un rojo apagado que parecía provenir de lo más profundo de su ser. Estaba observando a la pareja, como si estuviera esperando algo. Retrocedí en silencio, tratando de salir de allí sin hacer ruido. Pero el suelo crujió bajo mis pies, y en ese instante, los cánticos cesaron. Olivia y Marco abrieron los ojos y me miraron al unísono, como si hubieran estado esperando mi llegada. No había nada humano en sus miradas. Y entonces, la figura en la esquina giró lentamente su cabeza hacia mí. Corrí. No sé cómo logré salir de allí, pero lo hice. Crucé el pasillo, me encerré en mi apartamento y empujé todos los muebles contra la puerta. Mi respiración era frenética, y mi mente se debatía entre lo que acababa de ver y la desesperación de no saber qué hacer a continuación. No podía quedarme allí. Esa cosa, lo que fuera, estaba demasiado cerca. Empaqué algunas de mis cosas y salí del edificio en mitad de la noche. No miré atrás, ni siquiera cuando sentí que algo me observaba desde las ventanas oscuras del 23A. No volví jamás. Dejé todo atrás y me mudé a otro estado, sin decirle a nadie lo que había sucedido. Sin embargo, nunca logré sacarme esa sensación de encima, como si algo me siguiera vigilando. De vez en cuando, me despierto en mitad de la noche, escuchando esos mismos susurros, esos cánticos distantes que no deberían estar allí. A veces, me pregunto si realmente escapé. O si simplemente me dejaron ir, por ahora. Siempre he sido un tipo curioso. No curioso en el sentido de que alguien quiera evitarme o se sienta incómodo cerca de mí, sino en el sentido de que me gusta observar y preguntar. No puedo evitarlo, me atraen los pequeños detalles que otros no parecen notar. Es por eso que, cuando mi familia se mudó al vecindario de calle Travesía, fui el primero en dar vueltas y explorar cada rincón. Recuerdo la primera vez que llegamos. Era una tarde gris, de esas que no sabes si va a llover o solo te quiere fastidiar con esa bruma constante que parece quedarse pegada en la ropa. Mis padres estaban emocionados con la mudanza. Querían algo más tranquilo, alejado de la ciudad, algo más seguro, como ellos decían. Yo, sinceramente, no quería mudarme, pero con 17 años, no tienes muchas opciones de decisión.
La casa a la que llegamos era más grande que la anterior. Estaba en la esquina de la calle, justo frente a un parque bastante descuidado que, según mi madre, solo necesitaba un par de arreglos. Desde mi ventana en el segundo piso, tenía una vista perfecta del parque, pero lo que realmente me llamó la atención era la casa vecina, justo al lado. Era una casa más antigua que la nuestra, con una fachada gris y un jardín delantero que había sido devorado por maleza. Lo que me parecía curioso era que, aunque vivía gente allí, nunca los veía salir. Las ventanas siempre estaban cerradas, incluso en los días más calurosos, y no había luces que indicaran actividad en su interior. Pero no era eso lo que más me inquietaba, sino la sensación constante de que me observaban cada vez que me acercaba a la cerca que separaba nuestras propiedades. Durante las primeras semanas, no vi ni escuché nada fuera de lo normal. Solo era una casa más en un barrio tranquilo. Sin embargo, una tarde, mientras regresaba de la escuela, noté algo diferente. Al pasar frente a su entrada, vi una sombra moverse detrás de la cortina. Fue rápido, pero lo suficiente como para captar mi atención. Me detuve un momento, esperando ver algo más, pero no sucedió nada. Solo el silencio. Aún así, la idea de que alguien estaba allí me rondó por la cabeza. Los días pasaron, y empecé a obsesionarme un poco. Mi curiosidad natural comenzó a desbordarse. Quería saber quién vivía en esa casa. ¿Por qué nunca salían? ¿Qué hacían? Decidí empezar a prestar más atención, así que todas las noches, antes de dormir, me sentaba junto a la ventana de mi habitación y vigilaba la casa vecina. Nada sucedía. No había luces, ni movimientos extraños, ni coches entrando o saliendo. Hasta que una noche, alrededor de las 2 de la madrugada, algo cambió. Estaba a punto de rendirme, convencido de que había estado imaginando cosas, cuando vi que una de las cortinas del primer piso se movía. Esta vez, la sombra era más clara. Era la figura de una persona, quieta, mirándome desde el otro lado de la ventana. Mi corazón comenzó a latir rápido, pero no podía apartar la mirada. La figura se mantuvo allí durante lo que parecieron minutos, pero en realidad solo fueron unos segundos. Luego, desapareció. Traté de decirme que solo estaba cansado, que había sido mi imaginación jugándome una mala pasada. Pero no podía sacudirme la sensación de que algo no estaba bien en esa casa. A la mañana siguiente, durante el desayuno, le mencioné a mis padres lo que había visto. Mi madre se rió y dijo que era el cansancio de la mudanza, que todo era nuevo y probablemente solo estaba nervioso. Mi padre, en cambio, me sugirió que fuera a presentarme. A lo mejor solo son personas solitarias, dijo. Decidí que eso haría. Esa misma tarde, después de clases, me acerqué a la puerta de la casa vecina. Me quedé parado un momento, dudando si debía tocar. El jardín estaba cubierto de maleza, y había una sensación en el aire, algo pesado, casi opresivo. Respiré hondo y golpeé la puerta 3 veces. Nadie respondió. Me giré para irme, cuando escuché el sonido de una cerradura girando. La puerta se abrió un poco, apenas una rendija, y una voz suave, casi inaudible, salió desde el interior. ¿Quién es?, preguntó la voz. Soy de la casa de al lado. Quería presentarme. Soy Lucas, dije, intentando sonar casual. La puerta se abrió un poco más, y pude ver a una mujer mayor, con el rostro arrugado y el cabello blanco, asomándose desde la oscuridad. Tenía unos ojos pálidos que me observaron con una mezcla de curiosidad y desconfianza. ¿Qué quieres?, preguntó de nuevo, su voz temblorosa. Solo quería saludar, respondí, sintiéndome un poco incómodo. Mis padres y yo nos acabamos de mudar y... Antes de que pudiera terminar, la mujer cerró la puerta de golpe. Me quedé allí parado por unos segundos, sin saber qué hacer. El rechazo fue tan brusco que me dejó sin palabras. Al final, me alejé sintiéndome un poco estúpido por haberlo intentado. Esa noche, sin embargo, sucedió algo que no pude ignorar. Me desperté alrededor de las 3 de la madrugada por un ruido extraño. Era un golpeteo suave, constante, como si algo estuviera arañando mi ventana.
Al principio pensé que era una rama del árbol cercano, pero cuando abrí los ojos, vi que la ventana estaba completamente despejada. Y entonces, lo escuché de nuevo, más fuerte. Me levanté de la cama, con el corazón acelerado, y me acerqué a la ventana. Lo que vi hizo que mi sangre se congelara. Al otro lado del vidrio, había una mano. Una mano pálida, delgada, con dedos largos y huesudos, que arañaba suavemente la ventana. Me quedé paralizado, incapaz de moverme. La mano continuó arañando el vidrio durante unos segundos más, y luego, como si hubiera sentido mi mirada, desapareció. Grité, sin poder contenerlo. Mis padres corrieron a mi habitación, y traté de explicarles lo que había visto, pero no me creyeron. Mi madre me abrazó, asegurándome que solo había sido una pesadilla, que todo estaba bien. Mi padre revisó la ventana, pero no encontró nada. Aún así, la sensación de que algo estaba terriblemente mal no desapareció. Las noches siguientes, los ruidos continuaron. Arañazos en la ventana, susurros en la oscuridad, sombras que se deslizaban por las paredes. Sentía que me estaba volviendo loco. Intenté ignorarlo, intenté convencerme de que todo era mi imaginación, pero sabía que no lo era. Algo estaba ocurriendo en esa casa, algo oscuro y peligroso. Finalmente, una noche, tomé una decisión. No podía seguir viviendo con el miedo. Tenía que saber qué estaba pasando, aunque eso significara enfrentar lo desconocido. Esperé hasta que mis padres se durmieran, y luego me escabullí fuera de la casa. El aire estaba frío, y el vecindario estaba en completo silencio, excepto por el leve crujido de las ramas bajo mis pies. Me acerqué a la casa vecina, sintiendo como el miedo se enroscaba en mi estómago. Esta vez, no me acerqué a la puerta principal. En lugar de eso, rodeé la casa, buscando una ventana abierta o una forma de entrar sin ser visto. Al llegar al patio trasero, noté que una de las ventanas del sótano estaba entreabierta. Sabía que era una locura, que probablemente estaba poniendo mi vida en riesgo, pero algo dentro de mí me impulsaba a seguir adelante. Con cuidado, me deslicé por la ventana y caí en el suelo polvoriento del sótano. La oscuridad era abrumadora, y el aire estaba cargado con un olor acre, como si algo se estuviera pudriendo. Saqué mi teléfono y encendí la linterna. El haz de luz reveló un suelo de concreto agrietado, y en una esquina, una pila de cajas viejas cubiertas de polvo. Avancé lentamente, con el corazón latiendo con fuerza en mis oídos. A medida que exploraba el sótano, noté algo extraño en las paredes. Estaban cubiertas de marcas de arañazos, largas y profundas, como si alguien o algo hubiera intentado salir desesperadamente. Entonces, escuché un sonido. Era un gemido suave, proveniente de la oscuridad más allá de la linterna. Sentí un escalofrío recorrer mi columna vertebral, pero avancé hacia el sonido. Al final del sótano, en una pequeña habitación separada por una puerta entreabierta, encontré la fuente del gemido. En el centro de la habitación, encadenada a la pared, había una chica. Estaba pálida y demacrada, con los ojos hundidos y la ropa hecha jirones. Parecía haber estado allí durante días, si no semanas. Cuando me vio, intentó levantarse, pero sus fuerzas eran escasas. «Ayúdame», susurró, su voz apenas audible. Me apresuré hacia ella, sintiendo una mezcla de terror y urgencia. Intenté desatar las cadenas, pero estaban firmemente aseguradas a la pared. Busqué desesperadamente algo que pudiera usarse para liberarla, cuando escuché un sonido detrás de mí. Me giré rápidamente, y lo que vi me hizo retroceder con horror. La mujer mayor, la misma que me había recibido días antes, estaba de pie en el umbral de la puerta. Pero ya no se veía frágil o anciana. Su piel, que antes era pálida, ahora estaba estirada sobre su rostro como un pergamino marchito, y sus ojos eran dos pozos negros, vacíos. Sonreía, pero no era una sonrisa humana. Era algo mucho más siniestro, una mueca de pura maldad. «No deberías haber venido», dijo, con una voz que ahora era gutural y profunda. «Esta es mi casa, mi lugar». Intenté correr, pero la puerta se cerró de golpe, atrapándome en la habitación. La mujer avanzó lentamente, arrastrando los pies sobre el suelo polvoriento,
mientras yo retrocedía hacia la pared, sin saber qué hacer. «Te quedarás aquí», como ella, dijo, señalando a la chica encadenada. «Ambos se quedarán conmigo». No tenía ninguna forma de escapar. Estaba atrapado, y la oscuridad se cerraba sobre mí. Justo cuando la mujer estaba a punto de alcanzarme, sentí que algo me empujaba hacia un lado. La chica encadenada había reunido fuerzas para abalanzarse sobre la mujer, distrayéndola por un breve instante. Aproveché ese momento y corrí hacia la ventana del sótano. Trepé desesperadamente, sintiendo como la adrenalina se apoderaba de mí. Mientras escapaba, escuché los gritos de la chica detrás de mí, pero no me atreví a mirar atrás. Corrí a través del patio trasero, salté la cerca y me adentré en la oscuridad del parque. No me detuve hasta que llegué a mi casa, jadeando y temblando de terror. Entré corriendo y cerré la puerta con llave, esperando que esa cosa no me hubiera seguido. Esa noche no dormí. No podía dejar de pensar en la chica, en lo que había dejado atrás. Sabía que no podía contarle a nadie lo que había sucedido. Nadie me creería. Pero desde ese día, mantuve mis cortinas cerradas y evité la casa vecina a toda costa. Sin embargo, la sensación de ser observado nunca desapareció. Y en las noches más oscuras, cuando el viento sopla a través de las ramas del parque, juro que puedo escuchar esos mismos arañazos en mi ventana, como si algo o alguien estuviera intentando entrar de nuevo. Mi familia se mudó a un pequeño barrio a las afueras de la ciudad justo después de las vacaciones de verano. Era un vecindario tranquilo, de casas adosadas, todas similares, con jardines bien cuidados y niños jugando en las calles sin preocupación alguna. Había algo en ese lugar que transmitía paz, como si estuviera atrapado en el tiempo, alejado del bullicio de la gran ciudad. Todo parecía perfecto, demasiado perfecto, pero al principio no lo noté. Yo tenía 17 años, y el cambio no me entusiasmaba en lo más mínimo. Extrañaba a mis amigos, mi vieja escuela, incluso los ruidos molestos de la ciudad. Pero mis padres insistieron en que sería mejor para todos. El nuevo trabajo de mi padre estaba a media hora en coche, mi madre podría encargarse del jardín, algo que siempre quiso, y yo simplemente me adaptaría. O eso pensaba. La primera semana fue tranquila. Mis padres y yo desempacamos, conocimos a algunos de los vecinos, y poco a poco me fui acostumbrando a la monotonía del lugar. Los vecinos parecían amables, aunque distantes, como si hubiera una barrera invisible que les impidiera mostrarse completamente. Siempre sonreían, pero sus ojos no brillaban, siempre eran cordiales, pero sus conversaciones eran breves y frías. No me importó demasiado. Al fin y al cabo, yo era el nuevo. Sin embargo, había una casa en particular que destacaba, situada al final de la calle. Era más antigua que las demás, con las persianas siempre cerradas y un jardín descuidado. Nunca vi a nadie entrar ni salir de allí, ni luces encendidas, ni sonidos. Solo estaba ahí, como una mancha oscura en un lienzo impecable. Mis padres me dijeron que era la casa de los Martínez, una pareja mayor que, según ellos, no salía mucho por problemas de salud. Los otros vecinos parecían evitar hablar de ellos, y cuando lo hacían en susurros, como si mencionar su nombre en voz alta fuera peligroso. Aquello me resultaba inquietante, pero, a la vez, me picaba la curiosidad. Desde el primer momento, esa casa me llamó la atención. Una noche, 2 semanas después de mudarnos, todo cambió. Era un viernes por la noche, y mis padres estaban en la ciudad en una cena de trabajo. Me quedé en casa solo, disfrutando de la tranquilidad. Me preparé una pizza y me tumbé en el sofá a ver una película de terror. Estaba absorto en la pantalla cuando escuché algo, un golpe seco, como si algo hubiera caído desde lo alto. Al principio pensé que era mi imaginación, tal vez provocado por la atmósfera de la película, pero entonces lo volví a escuchar. Venía de afuera. Me levanté del sofá y caminé hacia la ventana. Aparté la cortina ligeramente y miré hacia la calle. Todo parecía normal, las luces de las farolas iluminaban suavemente las casas, y no había un alma en el exterior. Sin embargo, cuando miré hacia la casa de los Martínez,
vi algo que me hizo detener la respiración. Una figura oscura estaba parada frente a la puerta, inmóvil. Era difícil distinguir los detalles, pero parecía ser un hombre, alto y delgado, con el cuerpo cubierto por una especie de abrigo largo. No hacía nada, simplemente estaba ahí, como una estatua. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Estuve a punto de apartar la vista cuando, de repente, la figura giró lentamente la cabeza hacia mí. Aunque estaba oscuro, pude sentir que me estaba mirando directamente. Solté la cortina de golpe y retrocedí. El corazón me latía con fuerza en el pecho. Intenté tranquilizarme, diciendo que tal vez era solo un vecino más o alguien que pasaba por la calle, pero algo en el ambiente me decía que no era así. Traté de ignorarlo, volví al sofá y reinicié la película, pero no podía concentrarme. Una sensación de incomodidad persistía en el aire, como si una sombra se hubiera instalado en la casa. Cuando mis padres llegaron, no les dije nada. Me sentía ridículo por haberme asustado de esa manera, así que simplemente lo dejé pasar. Pero esa noche, antes de irme a dormir, miré por la ventana de mi habitación. Desde allí tenía una vista perfecta de la casa de los Martínez, y aunque estaba todo oscuro, tuve la sensación de que alguien estaba detrás de una de esas persianas cerradas, observando. Los días siguientes, las cosas comenzaron a ponerse más extrañas. Empecé a escuchar ruidos en la noche, pasos que parecían provenir del techo, susurros apenas audibles que me despertaban de golpe en mitad de la madrugada, como si alguien estuviera hablando en mi habitación. Cada vez que me asomaba a la ventana, veía sombras moverse en la casa de los Martínez, pero nunca lograba distinguir a nadie con claridad. Mis padres no notaban nada, para ellos todo seguía igual de normal. Una tarde, mientras regresaba del instituto, me crucé con uno de los vecinos, el señor Pérez. Era un hombre de unos 50 años, siempre muy formal y educado. Nos saludamos brevemente, pero esta vez su rostro estaba más serio de lo habitual. «Tienes cuidado con esa casa al final de la calle», me dijo de repente, señalando discretamente la casa de los Martínez. «No te acerques demasiado». Me quedé helado. No supe qué responder, pero antes de que pudiera decir algo, el señor Pérez se despidió apresuradamente y siguió su camino. Su advertencia resonó en mi cabeza durante todo el camino a casa. ¿Por qué me dijo eso? ¿Qué pasaba realmente en esa casa? Esa noche no pude dormir bien. Cada vez que cerraba los ojos, veía la figura oscura frente a la casa, observándome. Finalmente, decidí que tenía que hacer algo. Necesitaba respuestas. El sábado por la noche, cuando mis padres salieron nuevamente, me armé de valor y salí de casa. La calle estaba desierta, y el aire era más frío de lo habitual. Caminé lentamente hacia la casa de los Martínez, sintiendo que cada paso que daba me acercaba a algo que no debía descubrir. Cuando llegué a la puerta, me quedé parado frente a ella, escuchando. No había ningún sonido proveniente del interior. Todo estaba en silencio, demasiado silencio. Levanté la mano para tocar el timbre, pero justo antes de hacerlo, algo me detuvo. Sentí que alguien me observaba. Giré la cabeza rápidamente y vi a la misma figura oscura que había visto antes, parada al otro lado de la calle, inmóvil, con los ojos fijos en mí. El miedo me paralizó. Intenté moverme, pero mis piernas no respondían. La figura comenzó a caminar lentamente hacia mí, y con cada paso que daba, el aire se volvía más denso, más pesado, como si algo maligno llenara el ambiente. Sin pensarlo dos veces, me di la vuelta y corrí de regreso a casa. No me detuve hasta que estuve dentro, con las puertas cerradas y las luces encendidas. Esa noche apenas dormí. Me despertaba cada pocas horas, con la sensación de que alguien estaba parado al pie de mi cama. Pero cuando abría los ojos, no había nadie, solo sombras en las esquinas de la habitación. Al día siguiente, decidí que no podía seguir así. Tenía que saber qué estaba pasando en esa casa, o me volvería loco. Le conté todo a mi amigo David, quien vivía en un barrio cercano. David siempre había sido más aventurero que yo, y cuando escuchó mi historia, en lugar de asustarse, se emocionó. «Vamos esta noche», me dijo con una sonrisa. «Vamos a investigar». Aunque tenía miedo,
Acepté. No podía seguir viviendo con ese terror constante. Esa noche, David y yo nos encontramos en la esquina del vecindario, armados con linternas y una grabadora de audio, como si fuéramos a filmar una especie de documental paranormal. Nos acercamos sigilosamente a la casa de los Martínez. Esta vez no había ninguna figura en la calle, pero la sensación de ser observados seguía ahí. David me hizo una señal, y juntos caminamos hacia la parte trasera de la casa, donde había una pequeña puerta que daba al jardín. Sorprendentemente, la puerta no estaba cerrada con llave. David la empujó suavemente, y entramos. El interior de la casa estaba en penumbra, con un olor a humedad y polvo. Todo parecía abandonado, como si nadie hubiera vivido allí en años. Los muebles estaban cubiertos con sábanas blancas, y el suelo crujía bajo nuestros pies. Pero lo más inquietante era el silencio, un silencio que pesaba, como si la casa misma estuviera conteniendo la respiración. Subimos las escaleras lentamente, nuestros pasos resonando en la oscuridad. Al llegar al segundo piso, escuchamos algo, un ruido suave, como un murmullo. Nos miramos, sin saber si seguir adelante o dar media vuelta y salir corriendo. Pero David, como siempre, decidió seguir. Abrimos la puerta de una de las habitaciones, y lo que vimos nos dejó helados. La habitación estaba llena de fotos. Fotos de personas, todas ellas mirando directamente a la cámara, con expresiones vacías, casi como si estuvieran en trance. Pero lo más aterrador fue cuando reconocí a algunas de las personas en las fotos. Eran vecinos, incluidos mis padres. David intentó mantener la calma, pero su mano temblaba mientras sostenía la linterna. De repente, algo se movió detrás de nosotros. Nos giramos de golpe y vimos a una mujer mayor parada en el umbral de la puerta, mirándonos fijamente. Su piel era pálida, casi traslúcida, y sus ojos no tenían vida. Eran ojos vacíos, sin alma. No esperé a que David dijera nada. Salí corriendo de la habitación, bajando las escaleras lo más rápido que pude. Sentí que algo me seguía, que esos pasos apresurados no eran solo los míos. Logré llegar a la puerta trasera y la abrí de golpe, lanzándome al jardín. David estaba justo detrás de mí, respirando pesadamente. Corrimos hasta nuestras casas sin mirar atrás, y esa noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de esa mujer, esos ojos vacíos mirándome. Al día siguiente, cuando intenté contarles a mis padres lo que había pasado, simplemente me miraron como si estuviera loco. Ni siquiera recordaban que había salido con David. Algo andaba muy mal en este lugar. David y yo decidimos no volver a acercarnos a esa casa. Pero el miedo no se fue. Semanas después, mis padres comenzaron a comportarse de manera extraña. Sus sonrisas se volvieron más forzadas, sus conversaciones más vacías, como si estuvieran perdiéndose. Intenté ignorarlo, convencerme de que eran solo imaginaciones mías. Pero cada vez que los miraba, veía esos mismos ojos vacíos que había visto en la mujer de la casa de los Martínez. Una noche, al regresar del instituto, encontré la casa vacía. Mis padres no estaban, y sus teléfonos iban directamente al buzón de voz. Decidí esperar, pero cuando la medianoche llegó y aún no habían regresado, me preocupé. Salí a la calle, buscando alguna señal de ellos, pero todo estaba desierto. Finalmente, llegué a la casa de los Martínez, impulsado por un instinto irracional. La puerta estaba entreabierta, como si me estuviera esperando. Con el corazón latiendo en mis oídos, entré. En el interior, la casa ya no estaba vacía. Las luces estaban encendidas, y podía escuchar voces, susurros familiares. Seguí el sonido hasta llegar al salón, y lo que vi me dejó paralizado. Mis padres estaban allí, sentados en el sofá junto a los Martínez. Todos ellos estaban sonriendo, con esos ojos vacíos que ahora conocía tan bien. Y, en medio de ellos, estaba la figura oscura que había visto tantas veces en la calle. No sé qué pasó después. Todo se volvió borroso. Solo recuerdo correr, salir de la casa y no parar hasta llegar a la estación de tren más cercana. Dejé todo atrás esa noche, mi casa, mis padres, mi vida anterior.
A veces me pregunto qué fue de ellos, si siguen allí, en esa casa maldita, con esas sonrisas vacías. Pero no me atrevo a volver para averiguarlo. ¿Y tú, si alguna vez te mudas a un barrio perfecto, con vecinos amables pero extrañamente distantes, ten cuidado? Puede que, como en mi caso, lo que se esconde tras esas sonrisas sea algo que no quieras descubrir. Había algo inquietante en el edificio. Lo supe desde el primer día que me mudé. Era un edificio viejo de 3 pisos en una zona tranquila de la ciudad, pero el silencio que lo envolvía no era normal, era denso, como si las paredes hubieran absorbido secretos durante décadas. Me había mudado solo, a mis 19 años, buscando independencia y algo de aventura. Nunca pensé que esa aventura vendría en forma de terror. Mi apartamento estaba en el segundo piso, número 2B. No era lujoso, pero tenía lo necesario, una pequeña cocina, un salón modesto y una habitación con un balcón que daba a la calle. Las primeras noches pasaron tranquilas, aunque noté que, a pesar de estar en una zona urbana, casi nunca escuchaba ruido. Ni los típicos gritos de niños jugando, ni el tráfico habitual de la ciudad. Era como si el edificio estuviera aislado de todo, en una burbuja. Pero no estaba solo en el edificio. Sabía que había al menos 3 o 4 vecinos más. A veces veía las luces de sus apartamentos encendidas o los escuchaba subir o bajar las escaleras. Sin embargo, jamás me había cruzado con ninguno. No me molestaba. Estaba disfrutando de mi independencia, hasta que empezaron los susurros. Todo comenzó una noche, alrededor de las 2 de la madrugada. Estaba a punto de quedarme dormido cuando escuché un leve susurro, apenas audible, como si alguien estuviera hablando justo detrás de la pared de mi habitación. Al principio pensé que era mi imaginación o quizás los vecinos del 2A. Me levanté de la cama y pegué la oreja a la pared, pero no escuché nada más. Volví a la cama, y me quedé dormido, convencido de que solo había sido un sueño. Pero la noche siguiente volvió a ocurrir, y esta vez el susurro era más claro, aunque no podía entender qué decía. Me acerqué otra vez a la pared y escuché con más atención. Las palabras eran ininteligibles, como si estuvieran en un idioma que no conocía. Parecía un murmullo constante, monótono y desesperante. A pesar del miedo que sentía, intenté racionalizarlo. Tal vez los vecinos estaban hablando, o había algún tipo de eco en el edificio. Decidí no pensar más en eso, aunque dormir se volvió complicado. Días después, algo más extraño ocurrió. Volvía del trabajo cuando vi a alguien parado en el pasillo, frente a mi puerta. Era una mujer de unos 30 y tantos años, con el cabello oscuro y enmarañado. Vestía un camisón blanco, y aunque parecía una vecina, había algo en su mirada que me incomodaba profundamente. Estaba completamente inmóvil, mirándome fijamente. ¿Necesitas algo?, le pregunté, con un nudo en el estómago. No respondió. Solo siguió mirándome con una intensidad que me heló la sangre. Después de unos segundos incómodos, decidí ignorarla. Abrí la puerta de mi apartamento, pero cuando estaba a punto de entrar, sentí que algo me tiraba de la manga. Me volví y ella seguía allí, esta vez aún más cerca. No deberías estar aquí, dijo en un susurro apenas audible. Mis piernas se congelaron por un segundo, pero luego entré rápidamente al apartamento y cerré la puerta de golpe. Me quedé allí, apoyado contra la puerta, respirando agitadamente. ¿Qué había querido decir con eso? ¿Quién era ella? Decidí no salir de nuevo esa noche. A partir de entonces, las cosas empeoraron. No solo los susurros eran más frecuentes, sino que empezaba a escuchar ruidos de pasos en el techo, aunque no había un tercer piso, solo el ático, que se suponía estaba vacío. Durante las noches, el sonido de arrastrar muebles y golpes suaves se hacía presente, como si alguien estuviera moviendo cosas justo arriba de mi cama. Una vez más, me dije que era mi mente jugando conmigo, pero cada noche esos ruidos se volvían más intensos, más difíciles de ignorar. Una tarde, al volver del trabajo, decidí que tenía que averiguar qué estaba pasando en el edificio. Sabía que no podría descansar tranquilo hasta encontrar una explicación.
Así que me dirigí al apartamento 2A, el vecino más cercano, con la esperanza de que alguien me diera alguna respuesta lógica. Toqué la puerta varias veces, pero nadie contestó. Justo cuando iba a darme por vencido, la puerta se abrió un poco. No había nadie detrás, solo una pequeña rendija que dejaba ver la oscuridad del interior. Empujé la puerta con cuidado y asomé la cabeza. «¿Hola?», llamé, sintiéndome como un completo idiota por entrometerme, pero la curiosidad me superaba. No hubo respuesta, pero algo me impulsó a entrar. El apartamento estaba vacío, completamente deshabitado. La pintura de las paredes estaba descascarada, y había polvo por todas partes. Parecía que nadie había vivido allí en años. Sin embargo, algo llamó mi atención en el suelo. Unos papeles dispersos estaban amontonados en una esquina, y al acercarme, vi que eran antiguos recortes de periódico. Todos hablaban de desapariciones misteriosas en la zona, desapariciones de inquilinos del edificio, que databan de hace más de 20 años. Al parecer, ninguno de los cuerpos fue encontrado jamás. Mi mente comenzó a ir a lugares oscuros. ¿Podía ser que esos susurros que escuchaba fueran de aquellos que habían desaparecido? Sacudí la cabeza, tratando de calmarme. Esto no tenía sentido, solo eran recortes viejos, historias amarillentas que probablemente alguien había dejado atrás al mudarse. Me apresuré a salir del apartamento, cerrando la puerta tras de mí. Sin embargo, justo cuando lo hice, escuché un fuerte golpe proveniente del ático. Esta vez el sonido fue tan claro que no pude ignorarlo. Algo se movía arriba. Sabía que debía quedarme en mi apartamento, bloquear la puerta y esperar hasta que amaneciera, pero algo en mí quería saber más. Subí las escaleras hasta el tercer piso, que conducía al ático. Al llegar arriba, encontré la puerta entreabierta. Sabía que el ático se suponía que estaba sellado, pero ahí estaba, abierta como si me estuviera invitando a entrar. El interior del ático estaba oscuro y polvoriento, iluminado solo por una pequeña ventana en el extremo opuesto. Al principio no vi nada fuera de lo común, solo viejos muebles cubiertos de sábanas y cajas olvidadas. Pero luego lo vi. En una esquina, sentado en el suelo, había un hombre mayor. Estaba encorvado, con la cabeza gacha, murmurando para sí mismo. No me había visto, pero lo reconocí de inmediato. Era el señor que vivía en el 3B, el único vecino con el que había cruzado palabra alguna vez, una vez en la lavandería. «¿Señor Pérez?», pregunté, con la voz temblando. No respondió, pero su murmullo se hizo más intenso, y entonces lo escuché claramente: «No deberías estar aquí». Era la misma frase que la mujer del pasillo había dicho días atrás. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Me acerqué lentamente, y entonces vi algo que me hizo dar un paso atrás. En el suelo, alrededor de él, había una especie de círculo hecho con polvo, y dentro del círculo, pequeños objetos brillantes, como pedazos de vidrio o espejos rotos. «¿Qué está haciendo?», pregunté de nuevo, mi voz apenas un susurro. El hombre levantó la cabeza por fin, y sus ojos me miraron con una desesperación que nunca había visto en un ser humano. Su piel estaba pálida, casi grisácea, y sus labios se movían rápidamente, pero lo único que salía de su boca era ese mismo murmullo incesante. De repente, todo encajó. Los susurros, las desapariciones, la mujer del pasillo. Este edificio estaba maldito. Algo aquí atrapaba a la gente, los consumía poco a poco, y luego los dejaba atrapados, susurros eternos en las paredes. Retrocedí lentamente, intentando no hacer ruido, pero cuando estaba a punto de darme la vuelta y correr, el hombre dejó de murmurar y me miró fijamente. Su expresión cambió, de desesperación a algo más, algo oscuro. «Ahora que lo sabes», dijo en un tono frío, «no podrás irte». «Nadie lo hace». Salí corriendo, bajando las escaleras como si el mismísimo infierno me persiguiera. Entré en mi apartamento, cerré todas las cerraduras y me quedé allí, temblando, con la espalda contra la puerta. Intenté pensar en una salida, en una manera de irme de este lugar, pero las palabras del hombre resonaban en mi cabeza. ¿Y si tenía razón? ¿Y si ya era demasiado tarde para mí? Esa noche,
los susurros no cesaron. Los escuchaba en cada rincón del apartamento, en las paredes, en el techo, incluso en el suelo. Eran voces, cientos de voces, todas diciendo lo mismo: no deberías estar aquí. Y entonces, en un momento de puro terror, escuché algo peor. Escuché mi nombre. Han pasado semanas desde que empecé a escribir esto. Estoy atrapado aquí. Los susurros son más fuertes, más persistentes. La gente del edificio sigue apareciendo, pero ya no son personas. Son sombras de lo que fueron, atrapados en este ciclo interminable de murmullos y desesperación. Y ahora, cuando miro al espejo, veo algo diferente en mis ojos. Algo oscuro, algo que no estaba allí antes. Sé que ya es demasiado tarde para mí. Si alguna vez encuentras este diario, huye. No mires atrás. Porque si te quedas, te convertirás en uno de nosotros. Y yo, ya no puedo evitarlo.